Mis amados hermanos y amigos, una bendición muy especial en este día y el deseo más grande de mi corazón que el Señor les capacite para recibir la palabra del Señor, la palabra que Él nos ha enviado hoy. Voy a pedirles que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, vamos a leer los primeros 10 versículos. La historia de Zaqueo. Dice así la palabra de Dios: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ya sabemos que el hombre que ocupa el centro de esta narración se llama Zaqueo, y la Biblia nos da dos referencias iniciales de este hombre. La primera es que era jefe de publicanos, es decir, era el jefe de los recaudadores de impuestos en la ciudad de Jericó. Y la segunda referencia que la historia nos da es que era un hombre rico. Y bueno, si la Biblia dice que era un hombre rico, es porque realmente era muy rico, era poseedor de muchos bienes, tenía muchas posesiones. Pero la historia también nos muestra a Zaqueo esforzándose en gran manera por llegar hasta Jesús. Y no es el único rico que lo vemos haciendo esfuerzos, corriendo, entregándolo y dejándolo todo por un encuentro con Jesús. La Biblia nos habla en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, de un joven al que la Biblia llama el joven rico. Y nos dice el texto sagrado que este joven, que era muy rico, vino literalmente corriendo hacia Jesús, se postra ante Jesús y le pregunta qué debe hacer para heredar la vida eterna. Jesucristo le dice: guarda los mandamientos, y él dice: todos los he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús le dice: te falta una cosa, vende todo lo que tienes y regálaselo a los pobres. Y dice la Biblia que aquel hombre se fue triste porque era dueño de muchas posesiones. Era un joven rico que vino corriendo a Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, se nos habla de Nicodemo, un hombre importante de los fariseos, rico, que cuando Jesús muere, regala una cantidad de libras de perfumes, 33 libras de perfumes para preparar el cuerpo muerto del Señor Jesucristo. Y déjame citarte una mujer, en el capítulo 11 de Juan, llamada María, esta mujer, viene a Jesús, su hermano Lázaro ha muerto, y cuando ella se entera que Jesús está allí, en la aldea donde ellos viven, sale corriendo a Jesús. Y en el capítulo 2, esta mujer toma un perfume que tenía un valor de más de 300 denarios, es decir, este perfume costaba más de 300 salarios mínimos diarios, y lo derrama esta mujer sobre Jesús. Debía ser María una mujer muy rica para usar estos perfumes tan costosos. En la Biblia entonces encontramos a muchos ricos viniendo a Jesús. Zaqueo no es el único. Así que vamos a dejar como título: aún los ricos corrieron a él. Aún los ricos corrieron a él. ¿Por qué los ricos también corrieron a Jesús? Porque tenían necesidades que sus riquezas no pudieron suplir, necesidades que sus posesiones no pudieron cubrir.
Y quiero señalarte, centrándome ahora literalmente en el personaje de Zaqueo, quiero presentarte las necesidades de este hombre rico, que son las necesidades de todo rico, pero también las necesidades de todo ser humano, de todo ser humano. Estas necesidades solo las puede suplir y satisfacer el Dios eterno. Por eso los ricos, con todo lo que tenían, tuvieron que correr también a Jesús. Y si los ricos tuvieron que correr a Jesús, ¿cuánto más los pobres necesitan correr a Jesús? Y no estoy tratando de discriminar a nadie, solo estoy tratando de enseñar una verdad, que aún los ricos corrieron a Jesús. Toda persona necesita correr al Señor. Mira las tres necesidades que tenía Zaqueo y que el Señor se las suplió en abundancia. La primera necesidad de aquel hombre llamado Zaqueo es la necesidad de transformación. Necesidad de transformación. Usted puede ver en el texto que acabamos de leer que la Biblia dice que entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces en lo que lo haya defraudado. Esta narración nos dice que Zaqueo ha sido un hombre transformado en este encuentro con Jesús. ¿Por qué? Porque Zaqueo era publicano, era jefe de publicanos. Los publicanos se dedicaban a recaudar los impuestos, pero la historia nos enseña que ellos le añadían un monto más a los impuestos, y esa añadidura que le hacían a los impuestos determinados por el Imperio Romano era para su propio bolsillo, y así se iban enriqueciendo. Es decir, que los publicanos eran reconocidos por ladrones, por estafadores, porque eran expertos en el fraude y porque se convirtieron en las personas que oprimieron más al pueblo de Israel con los impuestos que había determinado el Imperio Romano. Y este Zaqueo era muy rico, dice la Biblia. La Biblia dice que era rico, pero lo que quiere decir realmente es que era dueño de muchísimas posesiones. Con seguridad las había adquirido a través del fraude. Es decir, era un hombre amador del dinero que se había vuelto experto en el fraude, en robar. Pero ahora este hombre, que tenía un tremendo amor por el dinero, ha sido transformado. Y la evidencia de su transformación es que ahora es capaz de compartir su dinero con los pobres. ¿Te acuerdas que te dije que uno de los hombres ricos que llegó a Jesús corriendo era un joven? Y cuando Jesús le dijo que lo único que le faltaba era darle a los pobres lo que tenía, se alejó de Jesús inmediatamente con tristeza, porque era dueño de muchas posesiones. Pero Zaqueo no ha hecho esto. Zaqueo toma la decisión él personalmente, de manera voluntaria, de darle a los pobres la mitad de sus riquezas. Y a los que ha defraudado les devuelve lo que les ha quitado 4 veces. Esto evidencia que hubo una transformación. ¿Quién produjo esa transformación en la vida de Zaqueo? La produjo el Señor Jesucristo. Y se produjo allí, en el árbol, cuando Jesús levanta la mirada, ve a Zaqueo, su mirada, y la palabra que le dice: Zaqueo, date prisa, desciende del árbol, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Zaqueo fue transformado. Y esta necesidad de transformación la necesita toda persona. La necesita toda persona. Si usted se ha dado cuenta que necesita ser transformado en su carácter, en sus sentimientos, en su temperamento, que usted tiene ciertas debilidades y hábitos que necesitan ser cambiados y ha luchado con ellos y no ha podido, es porque el ser humano no se cambia a sí mismo. El que cambia al ser humano es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz por nuestros pecados. Así que dispóngase usted a vivir la experiencia de Zaqueo para que esta necesidad sea suplida en usted. Todos necesitamos esa transformación, porque el alma
que Dios ha hecho morar en nosotros, no haya descanso hasta el día que sufre esa transformación porque busca a Cristo, porque viene a Cristo. San Agustín lo dijo de esta manera maravillosa. Nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nunca estarás tranquilo hasta que no vuelvas al Señor y Él produzca esa transformación. Todo ser humano honesto reconoce y manifiesta su gran necesidad de una transformación en el poder de Dios. La segunda necesidad que tenía Zaqueo era una necesidad de gozo y paz. Necesidad de gozo y paz. Dice el verso 6 que cuando Jesús le dice, date prisa, desciende del árbol porque es necesario que me hospede en tu casa. El verso 6 dice que él descendió a prisa y le recibió gozoso. Cuando en este versículo se lee que ahora este hombre está gozoso, es necesario pensar que si era un hombre rico, y la Biblia lo dice, debía ser un hombre lleno de gozo, lleno de paz, debía ser un hombre que vivía en felicidad. Pero la Biblia testifica que es ahora cuando se encuentra con Jesús y recibe la transformación de su vida que tiene gozo. Así que parece que los bienes materiales, que toda su riqueza no habían producido gozo, ni paz, ni felicidad en la vida de Zaqueo. Y por eso él está tan inquieto y su corazón está tan inquieto por encontrarlo hasta que venciendo los obstáculos se encuentra con Jesús. Y es que el verdadero gozo solo se encuentra en Dios. La Biblia dice en el Salmo 16, versículo 11, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El gozo y una vida de deleite verdadero, una vida que se disfruta, una vida buena, agradable, solo se vive cuando vamos a la presencia de Dios. Y fue lo que halló Zaqueo. Y aunque el texto no habla de paz, déjame mencionarte también la paz porque estoy hablando de la necesidad de gozo y paz. Este hombre, Zaqueo, halló gozo y lo halló en Jesucristo, pero el mismo Señor Jesucristo fue el que dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso es Juan 14, versículo 27. Y la Biblia nos enseña que la paz que Dios da es una paz que sobrepasa todo entendimiento, todo razonamiento. Es decir, cuando la razón te dice que debes estar en angustia por las circunstancias que te rodean, la paz de Dios puede venir a tu vida y aunque las circunstancias puedan llevarte a angustia, la paz que Dios te da pasa por encima de esa circunstancia y te pone en completa calma y en completa tranquilidad. Así que solo Dios da el gozo y la paz. Solo Dios, el Dios de gozo y de paz. Escúchame esto, solo el Dios de gozo y de paz produce verdadero gozo y produce calma profunda en el alma del ser humano. Busca un encuentro con Él para que alcances ese gozo y esa paz que las riquezas y los bienes materiales, el dinero no te pueden ofrecer, pero que es una gran necesidad en el ser humano. Pero había una tercera necesidad en este hombre llamado Zaqueo y es la necesidad de salvación. Y era la misma necesidad que tuvo el joven rico, es la misma necesidad que tenía el fariseo Nicodemo, que fue a Jesús de noche por miedo a sus colegas. Si usted lee Juan capítulo 3 y Marcos capítulo 10, estas dos historias, usted sabe que todos estos personajes, incluyendo a Zaqueo, estos tres hombres, buscaron a Jesús porque en su alma
sentían la necesidad de salvación. Y es que hay cosas que las riquezas no pueden comprar. Hay cosas que los bienes materiales no pueden obtener. Hay cosas que el hombre no puede adquirir si no es acercándose a Dios. Y entre ellas, la más importante, la salvación. La salvación. El versículo 9, cuando Jesús escucha a Zaqueo que ha sido cambiado y transformado, Jesucristo dice estas palabras: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús declara de manera categórica que él ha salvado a Zaqueo. Lo ha salvado porque Zaqueo estaba perdido. Dice la historia, la última palabra es esa, que Zaqueo era un hombre que estaba perdido. Y el Señor ha venido a salvarlo. ¿En qué estaba perdido? En sus delitos y en sus pecados, en el hurto, en la opresión a los pobres. Estaba perdido en el fraude, en el amor excesivo al dinero, en la confianza en el dinero, y con seguridad estaba perdido en muchos pecados más que el dinero permite vivir. Pero Jesús está declarando que Zaqueo es salvo, y donde quiera que se predique completo el evangelio de Jesucristo, se tendrá que predicar que aquel publicano que había sido un ladrón, un estafador, ahora es salvo, lo declara el Señor. Y los que seamos salvos, un día nos encontraremos con Zaqueo en el reino de los cielos. Jesús los salvó porque solo Jesús y nada más que Jesús es el único que puede salvar. Y cuando Dios nos salva, no solo nos salva a nosotros, sino que se abre la posibilidad de la salvación para nuestra familia. Y la Biblia ilustra esto con lujo de detalles. La historia de Noé. La Biblia dice que el único justo que Dios encontró en aquella generación era Noé, pero salvó a su esposa y salvó a sus hijos y a las esposas de sus hijos. La Biblia dice que Lot era justo, y cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, lo sacó de aquel entorno de pecado, pero no lo sacó a él solo, sacó a su esposa y sacó a sus hijas también. Cuando Dios nos salva, se abre una tremenda posibilidad de la salvación de nuestros hijos. Y la Biblia dice aquí que Jesús declaró: ha venido la salvación a esta casa, no solo para Zaqueo, para su familia y para todos los que habían en su casa. Y es que la Biblia dice en Hechos capítulo 16, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Con seguridad, esta promesa no fue solo para el carcelero de Filipo, sino que ya hay un principio que tiene que ver con la salvación de los familiares de todos aquellos que de corazón buscan al Señor. Solo existe un único Salvador, solo existe un Salvador. Cuando usted tenga la certeza de su propia salvación, verá abierta la posibilidad de la salvación de su familia. Estas tres necesidades fueron suplidas en Zaqueo por una razón: porque Zaqueo se esforzó por tener un encuentro con Jesús. Usted que me escucha, quiere que la necesidad de transformación en su vida, la necesidad del gozo y la paz y la necesidad de su salvación eterna y la de su familia, ¿quiere usted que sean suplidas en su vida? Esfuércese por tener un encuentro con Jesús. ¿De qué manera se va a esforzar? Esfuércese venciendo los obstáculos que vemos a Zaqueo venciendo. Primer obstáculo que toda persona que quiera buscar a Jesús para vivir una experiencia con Él debe vencer es el obstáculo de la gente que te rodea. Este era un hombre importante, famoso, adinerado, de una buena posición social.
Pero cuando intenta encontrarse con Jesús, el obstáculo que halló, el primer obstáculo que halló, o tal vez fue el segundo obstáculo, es la gente que rodeaba a Jesús y que ahora le rodea a él. El texto dice que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. La gente a su alrededor le impedía ver quién era Jesús. Y así nos sucede. La gente a nuestro alrededor, la familia, los compañeros de trabajo. Muchos de ustedes han querido buscar a Dios, pero no se han atrevido a hacerlo pensando en el qué dirán los amigos, en el qué dirán los colegas, en el qué dirán la sociedad que te rodea. Pero es necesario muchas veces perder a personas por hallar a Jesús. Perder amigos por hallar a Jesús. Y por la experiencia te digo que el día que venzas ese obstáculo de la gente que te rodea, ese día vas a perder personas. Pero escucha esto, que también te va a aparecer en la pantalla. No temas perder personas por seguir a Cristo. Más tarde estas personitas te respetarán y te amarán por tener a Cristo en tu corazón. Pero vence el obstáculo de la gente que te rodea. Olvídate de lo que van a decir. El segundo obstáculo que halló Zaqueo en su experiencia de la búsqueda con el Señor fue su posición social y económica. Y tal vez esta fue la primera con la que tuvo que luchar, porque era una persona importante en la sociedad. Tenía títulos, tenía prestigio, tenía dinero, seguro vivía rodeado de las personas más importantes. Y esa posición con seguridad lo llevó a dudar muchas veces de si sí debía buscar y seguir a aquel humilde carpintero. Pero un día se decidió y descubrió que era más que carpintero, que era más que profeta, que era más que un maestro, que era el hombre que le transformó la vida. Pero con seguridad el prejuicio de la posición social lo detuvo por mucho tiempo. Si esto es lo que te detiene porque has pensado que el evangelio es para gente de bajos estratos y de baja sociedad, también lo es, y estos más necesitan al Señor. Pero recuerda, en la Biblia aún los ricos corrieron a él. Despójate del concepto de que eres una persona demasiado importante. Eres una persona común y corriente que necesitas del Señor. El día que se vence el obstáculo de la posición social, que tal vez puede llamarse poder, hemos quitado una de las barreras más altas que nos separa del Cristo, del que de veras es todopoderoso. Y termino mencionándote este último obstáculo que halló este hombre llamado Zaqueo. Este hombre venció el obstáculo de su propia pecaminosidad. En el versículo 7 y 10 dice: al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y el verso 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El pecado es uno de los grandes obstáculos que tiene el ser humano. Hay muchos que piensan: soy demasiado pecador, he hecho cosas muy horribles. Con seguridad, Dios nada tiene que ver conmigo por las cosas que he hecho. Hace unos 4 años, un joven me decía esas palabras. Me decía: pastor, yo no creo que Dios me perdone a mí. Yo he hecho tantas cosas tan horribles todas que con seguridad, pastor, Dios no quiere saber nada de mí. Pero esto no es verdad. Le digo a él lo que te dije a ti. No hay pecado, por grande que sea, que Dios no pueda perdonar. No hay cantidad de pecados, por amontonados que estén, que Dios no pueda quitar uno a uno. No importa lo que hayas hecho. No importa lo que hayas hecho.
el Señor es suficiente para quitar el pecado, pero debes cuidarte de dos cosas. Primera, cuídate de que la gente te va a enrostrar tu pecaminosidad. Aquí se lo enrostraron a Zaqueo. Comenzaron a murmurar y a decir cómo Jesús se sienta a comer con un hombre pecador. Y la idea es tan pecador como un jefe de publicanos. Y además, la otra cosa importante de la que te debes de cuidar es porque Satanás, el enemigo, tratará de acusarte en tu mente. Él te llevará al pecado y pondrá las tentaciones en tu corazón. Y luego te acusará en tu mente, en tu conciencia, y te hará sentir como cucaracha empantanada de inmundicia que no merece la misericordia de Dios. Pero recuerda lo que Jesús dijo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si estás perdido en tus pecados, el Señor vino al mundo y fue a la cruz a morir por ti. Y escúchame esto que te va a aparecer en la pantalla. No hay nadie con tanto pecado, ni nadie con pecados tan graves, que la sangre de Cristo no la pueda limpiar hasta hacerlo tan blanco como la nieve. Si aún los ricos corrieron a Él, si aún los ricos corrieron a Él porque necesitaban un encuentro con Jesús, ¿cuánto más nosotros los que no somos ricos? Corra usted también, que no es rico, usted lo necesita aún más. Esfuércese por tener un encuentro con Jesús si quiere ver estas tres necesidades suplidas. Que Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo.